Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Como lo decíamos, le damos la bienvenida en esta parte a Alejandro Godoy. Nos acompaña desde Colombia, es analista político internacional. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Gracias, Trina. A ustedes, como siempre, un placer. Alejandro, ¿cuáles serán los avances que veremos durante las próximas horas con respecto a la posible adhesión o las negociaciones de esta posible adhesión de Ucrania y Moldavia en la Unión Europea, por supuesto entendiendo el conflicto Rusia-Ucrania y además que hay países, por ejemplo, como Turquía, que llevan décadas esperando esto? Sí, sin duda, este conflicto entre Rusia y Ucrania se agudiza por una trifulca por el poder subregional, porque sabemos que Ucrania es clave por las riquezas que tiene, una posición geoestratégica trascendental ahí por el Mediterráneo. Y evidentemente lo del conflicto que se ha visto como un disparador, es decir, ha permitido que todo este tema de las negociaciones sea más rápido, se haga una negociación que decimos en inglés la palabra fast track, expedita, y esto posibilita que los canales sean más también rápidos. Igualmente, en varios países europeos se han opuesto, digamos Polonia, que ha recibido una gran cantidad, por supuesto, de desplazados y de refugiados por parte de Ucrania, también dice que su economía puede verse dañada porque evidentemente son muy similares los productos que tienen. Así que las voces al interior también de la Unión Europea son discordantes, no son alineadas y eso también hay que decirlo, sobre todo con las elecciones que tuvimos hace un par de semanas se vio en este contexto. Y ahora hoy también es noticia que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra líderes o ex líderes, principales autoridades cercanas, incluso a Vladimir Putin. Sin duda, ya sabemos que la gira que tuvo Vladimir Putin la semana pasada le ha permitido reencontrarse con algunos líderes en la región. Vimos el caso de Corea del Norte, vimos el caso, por supuesto, de Vietnam, que se han acercado más. Y en este contexto también de esos líderes que están muy cerca de él, se dice que también han tenido comportamientos en el campo de batalla de crímenes de guerra y esto debería ser juzgado, por supuesto, por la Corte. Entonces, aviva más y separa aún más los canales de posibles acuerdos que puedan darse en el futuro de paz. Alejandro, también ha sido noticia la convocatoria de la embajadora estadounidense por parte de Rusia luego de lo que ha sucedido recientemente en Crimea, estos ataques que, bueno, por ejemplo, Ucrania asegura que es parte de cómo se adjudica este ataque y lo justifica porque forma parte también del conflicto. Recordemos que esta anexión es desde 2014, pero ahora se suma el tema de las armas occidentales utilizadas en territorio ucraniano, pero en este caso es un territorio ocupado. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Cómo a nivel diplomático también habrá un entendimiento? Sí, genera un debilitamiento de estos canales diplomáticos porque sin duda la semana pasada también que vimos esa reunión del G7 donde se le establecieron unos préstamos importantísimos a Ucrania cercanos a 50.000 millones de dólares y también la postura de Joe Biden relacionado con la posibilidad, y ya lo vemos, de utilización de armas occidentales. Lo que hace lamentablemente en este caso es, como lo decía, sigo muy con mi respuesta anterior, alejar los canales, eso da una tensión más fuerte y obviamente hace que se debilite cualquier posibilidad de entendimiento. Ya sabemos que Putin era un líder muy importante que siempre acudía a estos escenarios, pero por supuesto actualmente está vetado totalmente. Pero Rusia también se encuentra de alguna manera aislada, no totalmente, por supuesto, por todas las otras relaciones diplomáticas que tiene, pero cuando hablamos de este tipo de aislamiento, vemos la reciente noticia que se va a conocer este martes con respecto a que Rusia prohíbe el acceso por Internet y emisión a 81 medios de comunicación europeos. Esto argumenta que es por la forma en la que se informa con respecto a esto, que es llamado por Rusia como una operación militar especial. Sí, Trina, nos recuerda mucho también cuando han sucedido varios de estos casos en Medio Oriente y una de las cadenas más famosas como Al Jazeera, por ejemplo, para traer la colación, se establece como la veda de los canales de comunicación. Es cierto y hay que decirlo también que hay muchos medios de comunicación europeos que han parcializado la información y que realmente no muestran los dos lados, las dos caras de la moneda y por ende, pienso yo, no se puede satanizar este tipo de medidas totalmente porque realmente no se comunica como tal lo que está sucediendo. Ahora,
Durante las últimas horas sucedió prácticamente en paralelo con el ataque en Crimea lo que sucedió en el Daguestán. Si pudieras explicar a las personas que están sintonizando en este momento el programa cuál es la situación en el Daguestán, qué es lo que ha ocurrido y qué implicaciones tiene dentro de este conflicto. Claro que sí, Trina. Bueno, hay que decir que la historia reciente del Daguestán, que es una república musulmana bañada por el Caspio, y es fronteriza entre también 12 repúblicas soviéticas que son Georgia y Azerbaiyán, han estado salpicadas de acciones terroristas, es decir, esto no es nuevo. Y en un momento específico hubo una persona muy importante que fue el líder checheno Shamil Basayev, que hizo estallar la Segunda Guerra de Chechenia entre los años 1999 a 2009. Es decir, estos conflictos en la región no son nuevos, son heredados de la desarticulación de la Unión Soviética y son complejos porque vemos que se han insertado ya, por ejemplo, en algunas autoridades. Para decirlo claramente, en este caso, el alcalde del distrito de Azerbaiyán ha sido detenido porque varios familiares de él participaron en estos atentados y recordamos mucho ese atentado que se dio en marzo cerca de Moscú porque precisamente se lo abrogó, se dio la responsabilidad del hecho una célula del Estado Islámico y ya en una parte del Estado Islámico que está en Afganistán también felicitó a las personas que realizaron estos atentados. Es decir, se ha complicado mucho también el islamismo extremo en Rusia. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. No, como siempre, un placer. Tenga un feliz día. Igualmente. Alejandro Godoy, analista político internacional. Nos quedamos interactuando a través de @internacionales_GB, @Trina Acevedo. Ya regresamos con más.